Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Ya estamos haciendo FOB Libre a Bordo. Nuevamente aquí, segunda temporada, después de un impasse largo que tuvimos, pero volvemos con nuestro programa a esta pantalla tan querida, la pantalla de Milenio en Televisión, por supuesto, siempre en la compañía de Emiliano Barrios, que ya está aquí conmigo, a quien voy a saludar como corresponde. Emiliano, gracias y bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Gracias a vos y contento de estar otra vez acá en Libre a Bordo para hablar un poquito sobre comercio exterior, algo de economía, inquietudes que tiene la gente vinculado a ese tema. Bueno, es un tema que, por supuesto, hoy está en el tapete, ¿no? La economía, el comercio exterior, la crisis que hay alrededor de todo esto y esto, por supuesto, que repercute. A ver, la gente dice, bueno, pero yo si se vende la tonelada de soja, ¿me afecta en lo cotidiano? Sí, todo Así tiene que es, ver con todo, ¿no? todo se vincula y repercute mucho en la vida cotidiana. La idea en este programa es hablar de comercio exterior, pero para que lo entienda toda la gente. Bien, nosotros vamos a tener, por supuesto, en este programa que va a salir, está, por supuesto, todos los jueves a partir de las 19:30 horas hasta las 20 aquí en Millennium Televisión. Tenemos una vía de comunicación telefónica, Emiliano. Así es, los que quieran hacer consulta pueden hacerlo al siguiente número de teléfono, 387-451-8052. Vamos a repetirlo igual, de todas maneras, aquí abajo en pantalla ya va a estar apareciendo. 387-451-8052, lo que quieran dejar mensaje o hacer alguna consulta sobre algún tema específico sobre comercio exterior, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Bien, bueno, comenzamos el programa, por supuesto, con mucha expectativa de que este programa se siga, por supuesto, con mucha dinámica. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que hoy en día está, a ver, en boca de todos, ¿no? Más allá del comercio exterior, como decía vos, hay un punto importante, un tema que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con la liquidación de las divisas. A ver, lo que la gente, para que el común de la gente entienda, ¿de qué estamos hablando? Así es, liquidación de divisas, el ingreso de divisas al país. Cuando el exportador, la empresa que vende productos al extranjero, lo que hace es enviar el producto al extranjero y luego tiene que ingresar las divisas. Es decir, yo envío, por Claro, ejemplo, harina al extranjero y del extranjero a la Argentina tiene que ingresar los dólares. cuando hablamos de divisas estamos hablando de una moneda de cambio, Exactamente. ¿no? Y hay un plazo para que ingrese esas divisas a nuestro país. Por supuesto, esa moneda de cambio, la gente dice, bueno, es el dólar, ¿no? Pero hay otro tipo de moneda de cambio que se puede dar, ¿no? El dólar, lo que Hoy es el dólar. hoy por hoy es el dólar y es lo que está necesitando De hoy ver por que hoy la se habla ahora Argentina. de yuanes y moneda china, y digo, ¿todo esto tiene que ver con eso o no? Y comercio exterior es todo liquidación de ingreso de divisas dólares. Dólares, únicamente como moneda extranjera. Bien, tenemos en nuestro primer programa el placer de presentar a nuestro primer invitado. Es alguien que, por supuesto, de esto nos va a desasnar un poquito más, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Vos más o menos la tenés un poco más clara en estos temas del comercio exterior, del régimen aduanero y todos estos temas. Está con nosotros el doctor Tomás Cabrera. Lo vamos a saludar y por supuesto, presentarlo como corresponde. Como lo hicimos anteriormente, en la temporada anterior, en este programa también lo vamos a hacer, es tener siempre invitados en nuestro programa, Emiliano, y son invitados muy particulares, son especiales, son personas que a nosotros, por lo menos a mí, nos pueden desasnar con algunos de estos temas que tienen que ver con el comercio exterior, la liquidación de divisas. Y está con nosotros el doctor Tomás Cornejo. Aquí vamos a saludar como corresponde. Así es, efectivamente, es uno de los especialistas en lo que es ingreso de divisa. En la actualidad, los exportadores de nuestro país están teniendo inconvenientes. Bien, hay intimaciones de aduana para que ingresen las divisas y muchos están presentando recursos. Para eso lo trajimos al doctor Tomás Cornejo para que nos hable un poquito sobre el tema. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo Buenas estás? tardes, muchas gracias, es un Bueno, placer. a ver, para que la gente entienda, yo hace recién en la Ujú. presentación del programa hablábamos con Emiliano de esto que tiene que ver con la liquidación de divisas. ¿Qué es esto de liquidar divisas? Bueno, vamos a empezar. Ustedes iban muy bien dirigidos. El tema del comercio exterior particularmente
tiene eso. Uno cuando exporta lo que viene en contraprestación son divisas extranjeras, claro, y uno cuando importa debe pagar con esas mismas divisas extranjeras. Es así que el país tiene un mercado único de cambios, que es donde están esos dólares. Esos dólares ingresan con la exportación y salen con la importación. Los países requieren un equilibrio en ese sentido para poder seguir sosteniendo su producción, porque hoy sabemos que la producción de todos los países es integrada, es decir, ningún país produce con la totalidad de los insumos propios, sino que va comprando insumos de otros países. Es decir, que para poder producir tiene que tener dólares en su mercado único de cambios para poder comprar esos insumos al exterior. Es así que en los distintos países se reglamenta esta forma de ingreso y liquidación de divisas de las exportaciones, y también vale decir que se reglamenta la forma en que van a salir esas divisas en las importaciones. No podemos verlo al tema desde un solo aspecto, porque de hecho si la audiencia abre un diario cualquier día de la semana va a ver que la aduana está persiguiendo probablemente a un importador que puso un sobreprecio a su importación. ¿Para qué? Para sacar más divisas de las que necesitaba de ese mercado de cambio. Ahora, ¿por qué se genera esta incongruencia o esta necesidad de sacar divisas con un sobreprecio o de no ingresar todas las divisas al mercado? Porque todos sabemos, vemos la realidad, y por eso es importante que ustedes hayan hablado de economía y qué tanto afecta el día a día esto que estamos hablando. Todos sabemos que ante la situación de falta de divisas se genera un mercado negro de las divisas, que sería lo que llamamos el dólar blue. Ese mercado negro de divisas, ante la escasez, como todo producto con la escasez, va subiendo de valor, cosa que no hace el mercado de divisas que mantiene el Estado, digamos. La legalidad, digamos. La legalidad. No lo hace por distintas razones. Son razones económicas y son razones de política económica, malas o buenas, pero son razones de política económica. Esa distancia que va tomando uno de otro, porque a este está pisado, digamos, entre comillas, y este está suelto, con lo cual se va liberando por la demanda, hace que haya tal diferencia de valores que el exportador, cuando cobra su mercadería afuera, empieza a pensar, pero no, ¿por qué voy a pasar por el mercado de cambio si me van a dar este dólar pisado cuando pase por el mercado de cambio? ¿Por qué no voy y lo cobro a este por medio de cuevas ilegales o de otra forma? Lo que pasa es que el exportador también, cuando está haciendo sus productos, él compra los insumos al dólar blue, no al oficial. Por la misma escasez de la que estamos hablando. Exactamente. Porque si hubiese dólares para todos, cosa que no hay en el mercado único de cambios, se podría comprar esos insumos con ese dólar que está en el mercado de cambios, pero no se puede. Con lo cual, el Estado le dice, bueno, usted arréglesela, usted quiere importar, arréglesela, vea cómo hace, pero no saque dólares de acá. Claro. Toda esa incongruencia que se va generando, la generan las malas políticas económicas, porque obviamente no es culpa ni del exportador ni del importador, es culpa de una mala reglamentación que va generando esa situación. En nuestro país, yendo al tema jurídico, voy a tratar de no aburrir, pero vamos a ir al tema jurídico, nosotros tenemos una ley madre, que es la 19.359, que no sé si decirle madre, porque es una ley a la que se le llama de tipo penal abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley que para definir el delito se remite a lo que diga el Banco Central. Es decir, va a quedar incurso en el delito que yo preveo en esta ley todo aquel que haga lo que el Banco Central diga que no tiene que hacer. Eso se llama tipo penal blanco. Es decir, que no la cierra la misma ley, sino que la va a cerrar una reglamentación de orden inferior en nivel normativo. Eso atenta contra nuestra Constitución, porque nuestra Constitución en el artículo 18 dice que nadie puede ser penado sino en virtud de un juicio fundado en ley formal, no la ley que después se haga una reglamentación, sino la ley esta, previa a la comisión del hecho. Y cuando esas reglamentaciones del Banco Central, en este caso, no sean favorables a
Claro. a los que trabajan, al mercado, digamos, ¿no? Y no cumplen con aquella política legislativa que venía desarrollando Claro. el Poder Legislativo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ya está disociada una del otro, ya tiene una necesidad el Estado que no necesariamente es la que el legislador estuvo previendo, con lo cual afecta a nuestra Constitución Nacional. Y eso es lo grave, porque si nosotros permitimos que por una dinámica, una falsa dinámica de movimiento que pareciera que no se termina nunca, porque ustedes ven, los movimientos cambiarios son permanentes, Sí. pero si nosotros permitimos que se violen nuestros derechos constitucionales, nosotros estamos dando una piedra libre al Estado que es muy grave, pero muy grave, porque el Estado va tomando eso para sí, va capitalizándolo y va avanzando sobre otro derecho. Entonces, aquí el punto es, aceptamos que existe un mercado único de cambio, aceptamos que ese mercado es el que permite con el dinero de la exportación poder importar, pero no podemos aceptar de ningún modo que eso se reglamente fuera de nuestra Constitución Nacional. Eso es muy grave y yo creo que el remedio es siempre jurídico, digamos. Nosotros ante cualquier actuación administrativa, en este caso ustedes tienen que imaginarse al Banco Central como la AFIP en otra materia. ¿El Banco Central qué hace? Te hace una inspección porque nota que los bancos de seguimiento son todos los bancos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Esos bancos hacen la liquidación de divisas. Cuando el Banco Central ve que hay facturas de exportación que no tienen liquidación de divisa en el plazo de vencimiento del que hablaba Emiliano, el Banco Central le dice al Banco de Seguimiento, pregúntele a su cliente o obtenga información de su cliente de por qué no tengo esta liquidación de divisa. Cuando la contestación no es suficiente, el Banco Central inicia una inspección a esa persona jurídica o persona física. En esa inspección, el inspeccionado, el administrado, debe recurrir a los servicios jurídicos porque debe tener ese control. No puede dejar que el exceso de la administración lo sobrepase, porque siempre vamos a hablar de sanciones muy graves. Y esta ley de las que yo le hablaba tiene sanciones muy graves, que van de 1 a 10 veces el total no ingresado. Entonces me dirá el empresario, pero ¿cómo total no ingresado? Si yo de ese total no ingresado iba a ganar el 5%, porque todo lo demás era costo, que igual lo pagué. Bueno, estamos hablando de 1 a 10 veces el total. En la primera vez, la reincidencia ya lleva prisión. Claro, el plazo para liquidar. Varía. Pero ¿puede ser 24, 48 horas? No. De 30 días para arriba. 30 días para arriba. Va a variar dependiendo mucho de la posición arancelaria de la mercadería. Sí. Entonces, yo creo que acá lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos porque el Estado es avasallante y va ingresando y va capitalizando esos ingresos que hace. Ahora, ese control, esa intimación, ¿la hace la aduana o el banco? Ahí hay un tema que es bueno que me lo preguntes, porque todas las leyes tienen un bien jurídico a proteger. El bien jurídico a proteger aquí se supone que es el valor de la moneda y el equilibrio que hablamos, el equilibrio cambiario, ¿no es cierto? Que haya dólares para poder trabajar. Ahora, ¿quién protege ese bien jurídico? El Banco Central, solamente el Banco Central. Con el avance, este último avance que tuvimos, que ustedes vieron que esta disparidad que yo hablaba de dólares fue incrementándose, el Banco Central se empezó a meter en otros temas y se metió en la aduana. Entonces, ¿qué le dice a la aduana? Intime al exportador que yo le diga, porque no ingresó divisas, y no lo deje exportar hasta que no me pague todas las divisas que debe. Con lo cual, pasa a ser una rueda que no termina nunca, porque ya si encima no exporta, menos posibilidades tenemos de tener divisas en ese mercado que estamos tratando de proteger. Lo mismo hizo hace unos años con el mercado agropecuario,
Nosotros tenemos un permiso especial para exportar productos agropecuarios que se llama RUCA. El Banco Central se metió en el Ministerio de Agricultura y también hizo lo mismo con los exportadores o con los comercializadores de ese mercado. El RUCA es el régimen único de comercio agropecuario. Claro, alimentario. Sí, alimentario. Pero se mete en el mercado agropecuario y lo maneja el Ministerio de Agricultura. Y esto, por supuesto, tiene un contralor, lo maneja el RUCA, el régimen, el control lo hace RUCA. Claro, pero ese RUCA es del Ministerio de Agricultura. No tiene nada que ver el Banco Central y su política, el Banco Central. Hasta que en el año 2021 sacó una condición por una resolución, ni siquiera por una ley, una condición para mantener el RUCA es haber liquidado las divisas. Con lo cual se mete el Banco Central directamente al mercado agropecuario. Y ahí, pero ahí está invadiendo, ¿se puede hacer? Está invadiendo porque el principio de la administración es la competencia. Claro. Es decir, el ser humano puede hacer distintas cosas. Casi que el Banco Central tendría un poder de policía. Por supuesto, pero se está metiendo porque el principio de la administración es la competencia. No hay actuación posible sin competencia, porque para eso están los órganos. Digamos. No son seres vivos, son órganos que están creados para cierta competencia, no para excederla. Ahí tendría que tener el control el SEC, de los, ¿cómo se llama? De cereales. Bueno, lo que pasa es que cada organismo tiene su propia forma de penalizar a quien no lo cumple. La aduana tiene el proceso de sumario, que está perfectamente previsto. El Banco Central tiene su proceso de sumario por ciertas cuestiones. Y cada ministerio que tiene que reparar en proteger algún bien o alguna cuestión, también tiene su proceso de sumario. Lo que no se puede hacer es exceder las competencias, y mucho menos en base a disposiciones del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa, doctor Cornejo, con esto que ha pasado, que está pasando? Y, por supuesto, la sequía que ha hecho mella y, por supuesto, ha acabado hondo en la economía nacional, ¿no? Se habla de una pérdida de casi 20.000 millones de dólares. Sin embargo, a lo largo, después de que se dio la sequía, que fue creo que en el 2020, si no me equivoco, hasta ahora todavía no se recupera liquidar divisas para recuperar esos 20.000. Se han liquidado divisas, creo que en este primer semestre, 12.000 millones y no se llega a completar, no se llega a cubrir eso que se perdió. ¿Cómo se hace allí? Bueno, eso es un tema que se puede solucionar o no. Lo que no se puede hacer de ningún modo es pasar por encima de la Constitución para forzar esa liquidación. Fíjese usted cómo será el absurdo del dólar que se pague en el mercado único de cambios al exportador. Que nosotros vemos que todas las semanas hay un dólar soja, hay un dólar maíz, un dólar. Entonces el Estado es consciente de que paga menos de lo que vale y saca un dólar distinto para lograr algún ingreso de divisa, para estimular la exportación. Pero vivimos en el absurdo, porque yo, si estoy reconociendo que estoy en falta porque les pago menos, no puedo mantener esa situación in eternum, como la mantienen. Porque esto dejó de ser coyuntural. Esto ya pasó a ser una política. Ahora, esa intimación que recibe el exportador es después que se venció el plazo de liquidación de divisa. Sí. Después que se venció el plazo de liquidación de divisa, pero debemos entender que el exportador, como en cualquier comercio, puede tener muchas circunstancias de por qué no liquidó las divisas. Por ejemplo, porque no cobró la exportación. Pero si nos valemos solamente de la factura, que vos sabés que la factura se presenta en la exportación, no sabemos, la factura puede haber diferido ese pago y aún así le va a correr el plazo para la liquidación, no desde que difirió el pago, sino desde la exportación. Entonces, hay incongruencias que hay que solucionar. Hay competencias que se deben respetar y hay derechos constitucionales que el administrado debe exigir, pero exigir en todo momento, en toda ocasión, ante el primer acercamiento a la administración. Ante la inspección ya debe exigir el derecho.
porque es la única forma de mantener ese derecho. Ahora, el exportador corre el riesgo de ser suspendido y no poder Corre el operar riesgo de más. ser suspendido, porque la sanción de la Instrucción General 7 del 22, que es de noviembre del 2022, AFIP, dice que la sanción por el incumplimiento a esta intimación de 10 días va a ser la suspensión en el registro de importadores y exportadores. Es increíble, es muy duro eso, porque Es muy duro. un exportador que a lo mejor no pudo exportar porque no tuvo una buena cosecha, yo digo, ¿cómo no se entiende, no se tiene una especie de ¿cómo se dice?, de ayuda, de alguna manera, para decir, bueno, a ver, si no tuvo la cosecha que se esperaba, no exportó porque no tiene. Claro, la instrucción también dice garantizar, pero garantizar es garantizar una garantía que sea aceptada por la aduana. Entonces no es tan fácil tampoco. Y es garantizar lo que se debe, no la operación que estoy por hacer, sino todo lo que debo de no ingreso de divisas, por lo cual es muy difícil. Yo creo que es complicado, creo que existe el problema, yo no lo niego, existe el problema, hay un desequilibrio de la balanza comercial, eso sin duda, es decir, hay menos dólares de lo que tendría que haber, pero no creo que sea culpa de los comerciantes, sino en todo caso creo que es culpa... Claro, hubo factores que son conocidos ya, ¿no? Claro. Una sequía fue muy grande y además otros factores económicos que tienen que influyeron también, ¿no? Los costos y por supuesto, muchas cosas más. Y los costos que suben. Y como dijo Emiliano, si tengo que importar los insumos a dólar blue, claro, evidentemente claro. No hay número que es imposible. Claro, un dólar blue que no tiene techo, Claro, parece ser, no ¿no? Porque ya en estos días, bueno, hoy jueves, pero en la semana vimos que tocó los 600, baja, se mantiene allí, ¿no? Es increíble. Y uno escucha hablar, el fin de semana escuchábamos hablar al ministro de Economía, candidato a presidente. Y yo voy a solucionar el tema de la inflación, pero estamos ahora, vos sos el ministro de Economía. Podría empezar. Podría empezar ahora. Digo, por supuesto. ¿no? Sí, totalmente. Pero digo, y él hablaba de la sequía y hablaba del desfasaje que hubo por la culpa de la sequía, de casi 20.000 millones de dólares, pero que a causa de esa sequía el suelo, bueno, se fortaleció porque no hubo tanta agua y no se perdieron algunos componentes. La verdad que hay ingenieros agrónomos, hay agrónomos o agricultores que dicen, ¿de qué me está hablando? Por supuesto. Claro, sí, es increíble. Yo lo escucho hablar a veces al ministro de Economía y es increíble las cosas que dice, ¿no? Bueno, él es el producto de aquel que maneja las cosas del escritorio. Claro. Bien. Ya, por supuesto, vamos a tener que hablar con la producción de ampliar el horario. Pues, vuela el tiempo. Vuela el tiempo. Nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Vos querés alguna pregunta final para el doctor Emiliano? No. En realidad sí quedaron un montón de preguntas tenemos en unos el minutitos tintero. Recién comentabas de las exportaciones, pero en las importaciones también hay un montón de trabas que hoy por hoy tiene un importador. Tiene problemas para importar, hay prohibiciones, es más, hay muchas pymes de la Argentina que no pueden traer los insumos para terminar un producto. La situación hoy por hoy del comercio exterior de Argentina es compleja, podríamos decir. Es complicada porque no solamente que tenemos las trabas a la importación, tenemos también este problema que hoy por hoy surge con la exportación. Queríamos agradecerte que hayas venido, Tomás. No va a ser la última vez. Me parece que vamos a tener que traerlo seguido porque son tantos temas que uno tiene como para preguntar, pero bueno, a veces los tiempos en la televisión son tiranos. Pues, ya lo comprometimos a Tomás a venir una vez al mes como columnista. Me parece perfecto. Ya está. Me parece perfecto. Con todo. La verdad que es un placer tenerte acá, Tomás, para que vamos charlando un poquito de estos temas, ¿no? Hoy, primer programa de la segunda temporada, después de un tiempo también de receso que tuvimos, y era bueno que la gente que nos está viendo, nos está escuchando,
entiendo un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Porque la gente por ahí agarra un diario, hoy en internet te da muchas noticias, ¿no? Pero dice, el gobierno te dice que la importación de divisas o la exportación de la liquidación de divisas no se da en los términos que se estaban esperando. Y la gente dice, pero yo necesito comprar el azúcar, el arroz. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Así es. Gracias, doctor, por haber venido. Bueno, ha sido un placer. Emiliano, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo y nosotros lo estamos viendo el próximo jueves a las 19:30 horas. Acá, por supuesto, como siempre, todos los jueves a las 19:30, FOB libre a bordo en la pantalla de Milenio en Televisión. Nosotros nos despedimos, pero nos comprometemos que el próximo jueves los esperamos nuevamente aquí en el programa para seguir charlando de todos estos temas que hacen a la realidad argentina. Gracias, Emiliano. No, gracias a vos. Nos encontramos. Chao.